Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Como veis, empezamos una nueva serie, Conundrum, un juego bastante impresionante que me encantó en su momento y he decidido pues hacer una pequeña serie. Así que vamos a empezar una nueva partida y empezamos con la historia de este jugazo. That's how these things usually start, yes? Sí, normalmente sí. A sister took pity on her brilliant, prolific, and incredible brother. She had somehow gotten it in her head that he might be lonely, or at least that's what she claims. And so, on a perfectly fine, productive Friday afternoon, the sister picked up her son from the Elwood Academy for Boys and dropped the aggravating child off on the brother's doorstep. Now the boy had visited Quadrangle Manor on a few occasions. Vale, que nosotros somos el niño y que tenemos un hermano un poquito así. Entrance from the brother, who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring intellect. With each visit, the inventions he exhibited became more slick and cutting edge. Vaya, que este debe ser nuestro hermano mayor, ¿no? Nosotros somos el niño pequeño. The boy eagerly y nos van awaited the dejando revealing en casa of the de professor's este latest contrivance, but this, que se dedica a inventar cosas. of visits, started a bit differently. Y resulta que un día llegas allí y no llega el profesor a recibirte. Tengo la velocidad del ratón un poquito alta. Voy a bajarlo. A ver si se puede. Aquí. Y no quiero que me suavices el ratón. No te lo he pedido, pues no me lo hagas. Ahora un poquito mejor, sigue yendo un poquito a medias. Unfortunately, I'm a bit indisposed. Vaya, que alguien está cargando cosas aquí. Que da gusto. If you take your luggage into the foyer, I will join you as soon as I can. El vestíbulo será esto, ¿no? La voy a dejar aquí encima del sofá. Vale. Vale. You confounded machine. Le está pasando algo, ¿eh? Este hombre no sé exactamente. Ay, tengo que subir. I believe I told you to bring your luggage with you. Apparently children of this generation aren't the best at listening. Dice que nos había dicho que nos trayéramos la maleta, pero ¿qué dices? Si la maleta me has dicho que la dejara aquí. How entirely frustrating. Bueno, me la llevo para subir, porque si no, pues poco voy a hacer. Tiene unas físicas bastante buenas. Está mal. Y ahora ya llegamos. Oh, no, 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 no. ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Hala! Que me mata. ¿Qué cosa esta? Parece que ya ha parado, ¿no? Me ha cerrado la ventana. The security uplink on my watch still seems to work, so I can see you and... Hello? You can hear me, right? Dice que me puede ver. A bit if you can. Sí, sí que te oigo. It seems as if I can still tap into the intercom system. Well, I most certainly can do better than this. No sé dónde estará, si podría haber venido en persona el tío este. Testing. There. Ahora. Much better. Ahora mejor. Now, what in the world are you doing here? Were you supposed to be here today? No matter. Pues eso well, judging from the current underwhelming amount of light in this room, we're still on backup power. Hombre, sí, mucha luz no hay. Killing me. It seems as though I now possess a rather large epidural hematoma. A bump on the head. Do me and yourself a favor and head to the front hall. A la sala principal. There's a way to restart the power grid. Se puede reiniciar el sistema electrónico, pues vamos a ello. Last I remember, I was in the new technology sector, and then... I don't know. I do think the failsafe was tripped accidentally. Unfortunately, the front door will remain in lockdown until Me you cargaba restore algo para the ver si power. esto se rompe. No puedo cogerlo. If you head over to my office over on the left, you should be able to restart the manor's power grid. Arriba a la izquierda. La oficina será esto. Throw that switch there. It should be the one. Ahora ya está. Well, that wasn't as effective as I'd hoped. You'll have to reactivate the generators in each sector in order to lift the current lockdown. Just
Carambola. Take the glove in the box with you. I wish you could see my facial expression right now, as I am not pleased. What you are holding is an early prototype of the interdimensional ship device, or IDS device for short. It's one piece of my latest invention that should come in handy. Get it? You know, because it's a glove. If you can access the generator at the back of each wing, we might be able to lift the lockdown on the rest of the house. It seems as if the breaker did unlock the blue wing. Bigotes. Well, I suppose you should start there first. El ala azul será esta. Sí, vale. There's something I must tell you. My Tiene latest unas cosas invention de este has juego que required son me to make a increíbles. few adjustments to the house since the last time you barged in. Ábreme la puerta. I mean, visit. Now, one of the topics that our family has been studying for several generations are rifts existing between various Un dimensions. jetpack. I've been able to coger? develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional Está un rifts poco that it can be widened rotito. enough to travel through. La pistola que congela, que parece que se ha quedado un poquito fría. Un jarrón, quiero romper cosas. The glove controls the power source, which allows you to travel to whichever Míralo. dimension has rifts in the El guante. area. Vamos a seguir. You won't have control over the ability to switch dimensions yet. Vaya, que podré cambiar las dimensiones. O sea, eso que ha pasado antes, que se iba como cambiando todo y This de repente door is using one of my inventions. se volvía así como de algodón, periodic, hierro y eso. articulating Lo podré hacer groove. yo, supongo. Or a drinking bird. Except it's far more advanced. Lo puedo pulsar yo también. Pues vamos. Ah, supongo que tengo que cogerlo. Y lo pongo aquí. Ahí está, qué crack. Lo puedo dar yo con la mano igualmente. Uy. ¿Le volverá a dar? ¿O ya se descarga toda esa zona? Sí, parece que no se carga. Well, because your glove is an early prototype, it has a few limitations in terms of dimension Un poco accessibility extraño and este the gato. distance it can be Digo from yo, the vamos. receptacle in order to Vamos a function. entrar. Un cambio de perspectiva. Episodio 1, vamos. This is such an early experiment with dimensional shifting, so I decided to have it triggered remotely with the drinking bird. Vaya, Instead ¿qué of esto operating tiene? a door, the bird will trigger a dimensional shift. Pues está bien. There's an IDS battery in the machine that will power the dimensions, Vale. which in this case is Fluffy Dimension. In addition to Fluffy being embarrassingly adorable, it's also rather useful because everything is 10 times lighter than normal. Uy. Bueno, puedo saltar igual. Vale. Though that looks like a regular scale, it is in fact a portable kinetic mass to electricity converter. No he entendido nada, no te esfuerces. There's that lovely bird again. Sometimes I call him Desmond. Vaya, que el pajarito se llama Desmond. Eso ya lo tenemos Something to claro. note. Since you're holding a version of the IDS device, you, in fact, are not the you in an alternate dimension. Uy, ya empezamos con Let me try that dimensiones again. alternativas You y remain este tipo de constant. cosas. So no matter the dimension, your mass, shape, Opa. speed, and trying personality remain the De same. rebote, ¿eh? Ahora ya puedo cambiar la dimensión, ya puedo poner la dimensión de algodón. La dimensión ligera, vamos. As I mentioned, dimensional rifts in the manor are magnified by the stabilizing energy from the IDS receptacle and batteries. This is what enables you to slip between dimensions when you're wearing the IDS glove. Está bien. Vamos, que puedo cambiar dimensiones, básicamente. Ah, that's Dolly. Dynamic Object Linear Ligation Interface. Joder, To you, pues a cloning qué amable, device. ¿no? Te I vomita like aquí my de todo. house just so. So I decided to add functionality to her to keep everything consistent. Ah, va. ¡Oh! I'll need to tune that later. Ha pasado algo aquí, ¿eh? Esta no, este ya no lo he acertado. Ahora. Dame esto. Dame. Ahí. Epa. Vamos. Rapidito, andando.
Punto de control conseguido. Vale, pues aquí tenemos esto. These are my own particular hybrid beams of carbon dioxide Y and esto me para neodymium todo doped esto. yttrium Tenemos aquí una aluminum mesa. blinded lasers ¿Qué tenemos que using hacer an con la mesa? alternating ray configuration. Gives them an extra kick. Dámela. Epa, aquí lo tengo. Y la voy a tener que lanzar, supongo, hacia allí. No veo nada de tanto brillo. Vale, perfecto. Adentro. Unfortunately, the breaking of this glass is a necessary evil. Don't take that as permission to do it elsewhere. Vamos, tengo que cargarme este cristal sí o sí. A ver aquí qué hay. Ah, vale, es para venir a buscar esto. Vamos, supongo yo, ¿no? A ver, vuelvo a subir. Bueno, en teoría debería de haber podido ir directamente. Y por aquí podré pasar yo porque no lo veo muy claro. No, obviamente no. Era el mejor sitio para pasar. A ver, empezamos con los puzzles que ya tienen un poquito más de complicación, al menos hasta ahora. Creo que si quito esto... Just letting you know that you reset the glass. Thank you. ¿Qué? Ah, vale, puedo hacer así. Y si le doy al botón, se regenera todo, o sea, se vuelve a quedar como estaba. Por lo tanto, como las cajas fuertes esas solo rompen si están en la dimensión normal, si lo pongo en la dimensión ligera puedo darle y no se rompe. Perfecto. Pues genial. Ahora que he pasado, ahora hago así. Y soy tonto. Si es que me tenía que pasar a mí. Vete, no te quiero aquí. A ver, subimos. Dimensión ligera. Esto no rompe. Lo cojo. Y lo dejo aquí. Así me gusta. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Sofás y cosas. Aquí supongo que... Ah, sí. Sí. Voy a coger esto. That creature there is an interdimensional kinetic entity, or Ike. Ike, un gatito. Se teletransporta el gatito. Pues bueno, si le hace ilusión, no le voy a decir que no. Pues no ha estado mal esta. Bien, bien, avanzando. Este juego me encanta, o sea, es muy divertido esto de ir cambiando entre dimensiones y estas cosas. Stop for a minute and take a look at the painting. El cuadro. The machine I referred to as Dolly started out Dolly. as a simple metal forge that had been in the family since medieval times. Vaya, que tiene The sus original añitos. quadrangle suit of armor was actually constructed in this very forge. Bien, bien. Pues vamos tirando. Me parece muy bien. Aquí tienen muchos cuadros de esto. Pasamos. Se ralentiza un poco al abrir las puertas. Supongo que es porque carga todo el nivel de golpe. In case you're wondering, you turned on the fan. Please say that you don't Ah, vale, need ya to sé explain cómo that to funciona me. esto. Qué crack, ¿eh? Otro más. Tírame otro. Ahí me gusta. Y el último. Abrimos. Ah, that's where that got to. Qué That bien. is a botched experiment of mine called the awkward noise generator. Vaya, que hacen ruido. There's got to be more around here somewhere. Dice que tendría que haber más. Supongo que se debe de referir a todo el resto de sitios, ¿no? Y no solo aquí. Supongo que voy a tener que coger esto para romper este cristal y poder subir. Y el like este se va cuando... Standard issue conveyor belts. Sometimes laziness should le be doy. indulged. Y aquí supongo que debe de subir así, ¿no? Sí, perfecto. So I Escaleras de haven't caracol. discussed my location a whole lot, but it seems as if I'm in some sort of Ah, sí que no está en limbo. casa el tío este. I think I may explore a bit and see what turns up. A ver, ¿qué nos cuenta el chico? Why? Well, at least avoid impaling yourself horribly.
It's bad enough the glass needs to be Vale, vale, tranquilidad. No te preocupes. No, esta no. Así. Vamos, que tenemos aquí ciertas cositas. A ver. Ah, claro, debo de tener que subir así, ¿no? Así, cojo esta y me voy aquí. ¡Ah, qué genio, eh! Perfecto. ¿Por aquí no hay nada más? No. Volvemos. Uy, uy, uy. ¡Qué ventilador! ¿Llego? Sí, vale, de sobras. ¿Y la puedo coger? Estoy al límite. No, no puedo. No me veo capaz de cogerlo. Por aquí no hay nada. No me dejo ningún secretillo ni nada. No, no parece que me olvide nada. Pues voy a continuar. Aquí. Siguiente puzzle. Si es que me lo estoy terminando en un momento. Bueno. Ah, vale. Esto está bien. Esto me gusta. Este tipo de puzzles. Así. Una escalerilla, ¿no? Supongo que tendré que hacer algo de este estilo. Porque tampoco puedo hacer mucho más con 3 cajas de estas. Ahora cojo esta y la suelto aquí. Y subo. Y si quiero llevarme una, ¿qué? Yo quiero una. Te he dicho que quiero una. No llego. A ver, un poquito más desde aquí. Ahora. Me la quería llevar, hombre. Y aquí le puedo dar a este botón. Y ahora me activa este. Ah, vale. Pues vaya. This room often gets rather sweltering in the summertime. Air circulation is very important. Muy buena. ¿Y tengo que cogerlo? No hace falta. No. Pues voy a continuar. Creo que hago este puzzle que parece complicadillo. Y tiene niebla. Y terminamos. Así que uno más. Esto así. Y ponemos la dimensión esta. Tampoco es la dificultad que tiene, o sea... Esta parte del principio es bastante fácil. A ver, que vuelven a lanzar sus cositas. Y así las bajamos un poquito. Para poder subir más que nada. Y aquí estamos. Mira, otro bichajo de estos. Ah, no. Esto es un pergamino. With these specifications, you should be able to recreate several objects in the research and development lab adjacent to my office. Pues estará bastante bien eso. La dimensión ligera ya está disponible en el laboratorio de investigación. Mira, volvemos a tener aquí el perro salchicha este. Que baja. A ver dónde llegamos. A ver. Ah, you've moved on to a part of the manor where another type of dimensional rift is accessible. This is the gravid Wolfram dimension, or heavy for short. This dimension is in direct opposition to the fluffy dimension and will make things 10 times heavier. Madre mía. Aquí todo Fallout, ¿eh? Claro, así podemos coger las cajas. Bueno, la cuestión es que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que esto tiene un poquito más de dificultad de todo lo que hemos estado haciendo. Tiene aquí muchísimos cables. Así que nada, básicamente lo dejaremos aquí. Espero os haya gustado porque continuaremos con el segundo episodio dentro de muy poco. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.